Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística, en donde de hecho se ve absolutamente todo el temario de cualquier examen a nivel superior, a nivel nacional. Es decir, que el apartado de matemáticas del examen de la UNAM, del examen del POLI, del examen de la UAM, del examen de Exani, de la UAP, está completamente cubierto, puesto que es un curso de matemáticas desde cero. Todo el bachillerato sirve para regularizarte, sirve para poder presentar el examen de admisión, y no solo eso, sino que también te va a servir en toda la carrera, puesto que estoy empezando a añadir materias de matemáticas a nivel universitario. Y esto te lo estoy diciendo porque la duración del curso es de por vida. Yo nunca te voy a quitar el acceso al curso. Se encuentra en la página www.academycontrol.com y tiene un costo de 1,000 pesos. En el apartado de cómo inscribirse están las instrucciones a seguir para poder inscribirse en este curso, o me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales para pedir más informes. Una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema que me dice: la figura muestra la gráfica de una función f de x, me dan esta gráfica, determina el valor del límite de x cuando tiende a 1 de mi función f de x. Para poder resolver este problema necesitamos recordar un poquito límites. ¿Pero qué es un límite? Recordemos que un límite no es otra cosa más que un valor que se está aproximando tanto por la izquierda como por la derecha. Y recordemos que un límite existe si sus límites laterales son iguales. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera: que el límite de x cuando tiende a de mi función f de x existe si solo si el límite de x cuando tiende a aproximándose por la derecha de mi función f de x es igual a L, y el límite de x de mi función aproximándose por la izquierda es igual a L. En pocas palabras, que los límites laterales sean iguales. Pero en el caso en el que este, por ejemplo, sea L1 y este sea L2, entonces L1 va a ser diferente de 2. En este caso, el límite no va a existir. Pero si sus límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Y esto lo estoy diciendo porque nosotros podemos verlo gráficamente, ya que recordemos que como tal se están aproximando a un valor y eso se va a mostrar dentro de la imagen de la función, es decir, en el eje de las y. Así que si nosotros vemos el punto que nos interesa, que es el punto 1, puesto que el límite de x está tendiendo a 1, podemos darnos cuenta que por la derecha se está aproximando al valor de 1 en y, mientras que por la izquierda se está aproximando al valor de 2 en y. Esto quiere decir que 1 obviamente es diferente de 2, por lo tanto el límite no existe, y esta sería la respuesta correcta de este problema. También lo podemos hacer analíticamente o por definición de continuidad. Recordemos que una función es continua si nosotros podemos trazarla sin despegar el lápiz o el plumón, y además el límite tiene que existir. Podemos darnos cuenta aquí que esta función no es continua, entonces también podríamos decir que el límite no existe. Pero analíticamente lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a definir una función a trozos por la derecha y por la izquierda, pero yo no sé como tal cuál es esta función y cuál es esta función, porque son dos funciones diferentes, no es la misma recta. Pero nosotros sabemos cómo encontrar la ecuación de una recta. ¿Cómo? Pues con dos puntos. Y como nosotros podemos extraer dos puntos de esta recta y dos puntos de esta recta, podemos construir la función por la derecha y la función por la izquierda. Y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, para la función por la izquierda, es decir, esta recta que tenemos acá, podemos extraer el punto menos 1 y menos 2 y 0,0. ¿Por qué? Porque repito una vez más, aquí me lo están dando gráficamente. Entonces, extrayendo el punto menos 1, menos 2 y el punto 0,0, podemos utilizar la ecuación de la recta dado dos puntos, que recordemos que es x2 menos x1 entre y2 menos y1, que va a ser igual a x menos x1 entre y menos y1. Para esto tenemos que nombrar x1, y1, x2, y2 como nosotros queramos. Yo voy a decir entonces que esto va a ser x2, y2 y esto va a ser x1, y1. Sustituyendo en nuestra ecuación tendríamos x2, que es menos 1 menos x1, que es 0, que va a estar dividiendo a y2, que sería menos 2 menos y1, que también es 0. Esto va a ser igual a x menos x1, que es 0, entre y menos y1, que es 0. Reduciendo términos semejantes tendríamos menos 1 entre menos 2, que va a ser igual a x entre y. Y esto lo podemos escribir como el y que está dividiendo lo pasamos multiplicando, entonces me quedaría como menos entre menos es más, 1 medio de y, que va a ser igual a x.
De tal manera que si yo multiplico absolutamente todo por un 2, tendríamos 2 entre 2 por y que va a ser igual a 2x. Reduciendo tendríamos y que va a ser igual a 2x. Y nosotros podemos pasar entonces esta ecuación a su forma general o a su ecuación ordenada o a su ecuación simplificada, ¿no? Que es esta que tenemos acá, ordenada de origen también se le conoce. Y esta es la que me va a importar. ¿Por qué? Porque recordemos que una función se puede escribir de manera implícita como y igual a 2x, ¿no? O de su manera, bueno, esta sería su manera explícita. O su manera implícita, por ejemplo, 0 va a ser igual a 2x menos y. O en su notación de función, f de x que va a ser igual a 2x. En pocas palabras, nosotros podemos decir que y es igual a f de x. Entonces, nosotros ya tenemos esta primera función de y igual a 2x. Así que vamos a decir que para esta función definida a trozo, vamos a tener 2x, ¿para qué? Para esta parte de x menor a 1. X menor a 1, porque para los valores de x menores que 1 vamos a tener esta función 2x. Ahora necesitamos saber cuál es la función de esta recta y hacemos el mismo procedimiento. Extraemos dos puntos de nuestra gráfica y de esta manera nosotros podemos encontrar la función de esa recta. Entonces vamos a empezar. Primeramente pueden darse cuenta que yo puedo extraer el punto 1,1, porque esto pertenece a la gráfica de la función. También puedo extraer el punto 6,3 porque gráficamente nos lo están poniendo. Y aquí ustedes me van a decir, oye, esto es un intervalo abierto, no está tocando como tal el 6. No, no está tocando como tal el 6. Muy estrictamente hablando, no lo está tocando. Pero como recuerden que es una función definida a trozos, entonces nosotros tenemos un valor tan cercano a este 6 que casi podríamos decir que es un 6. Es decir, 5.999999999. Entonces, yo sí puedo extraer un punto y esto únicamente con la finalidad de poder construir la recta, es decir, la función. Pero si nosotros decimos que va a tocar el valor de 6, no es cierto, porque no lo está tocando. Solamente lo estoy haciendo porque se está aproximando tanto a 6 que puedo decir que puedo tomar el valor de 6, pero estrictamente hablando no está tocando el 6. Entonces podemos decir que sería el punto 2 con coordenadas 6,3 y de esta manera seguir el mismo procedimiento. Decimos que la ecuación de la recta de dos puntos es x2 menos x1 entre y2 menos y1 va a ser igual a x menos x1 entre y menos y1 y nombramos x1 y1, x2 y2. Este va a ser x1 y1, este va a ser x2 y2. Entonces sustituyendo tendríamos 1 menos x1 que serían, no es cierto, serían 6 menos 1 que va a estar dividiendo a 3 menos 1 y esto va a ser igual a x menos 1 que va a estar dividiendo a y menos 1. Reduciendo términos semejantes tendríamos 6 menos 1 son 5, entre 3 menos 1 serían 2, que va a ser igual a x menos 1 que va a estar dividiendo a y menos 1. Este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, este y menos 1 que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos 5 por y menos 1 que va a ser igual a 2 por x menos 1. Esto me quedaría como 5y menos 5 que va a ser igual a 2x menos 2. Reduciendo términos semejantes o escribiendo en la ecuación general tendríamos entonces 0 que va a ser igual a 2x menos 2 menos 5y más 5. Reduciendo tendríamos que 0 va a ser igual a 2x menos 5y y el 5 menos 2 serían 3. De tal manera que si lo quiero escribir como la ecuación ordenada de origen, es decir, en su forma de función f de x, tengo que despejar el valor de y. Este menos 5y que está restando lo paso sumando, tendríamos 5y que va a ser igual a 12x más 3 y y va a ser igual entonces a 12x más 3 que va a estar dividiendo a 5 y y va a ser igual a 2 quintos de x más 3 quintos, que de igual manera se puede escribir así, no pasa absolutamente nada. Entonces, de esta manera nosotros decimos que en la función que se está aproximando por la derecha tendríamos esto que es 2x más 3 que va a estar dividiendo a 5 y para esto decimos que x debe ser mayor o igual que 1. Obviamente lo tendríamos que delimitar más por esta parte, pero ahorita únicamente, repito una vez más, estamos fijándonos en el valor que se está aproximando a 1. Así que yo puedo definir esa función a trozos, únicamente, repito, de esta gráfica y de esta gráfica, porque esta gráfica la estoy descartando completamente. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos evaluar analíticamente los límites de la función.
Recuerden que un límite existe si sus límites laterales son iguales. Y aquí tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha. De tal manera que nosotros podemos decir que el límite de x cuando tiende a 1 de 2x va a ser igual a algo. Y el límite de x cuando tiende a 1, pero aquí va a ser por la izquierda y aquí va a ser por la derecha, de 2x más 3 va a ser igual a algo. Así que simplemente evaluamos estos límites y decimos que el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda de 2x me quedaría como 2 por todos los lugares donde veamos una x ponemos un 1 en su lugar. Recuerden que este 1 no significa que es menos 1, simplemente que está aproximándose por la izquierda, pero como tal es 1. Entonces esto va a ser igual a 2. Y esto me quedaría como, todos los lugares donde veamos una x vamos a poner un 1 en su lugar, me quedaría como 2 por 1 más 3 que va a estar dividiendo a 5. Esto va a ser igual a 2 por 1 más 3 que va a estar dividiendo a 5. Esto va a ser igual a 2 más 3 son 5 entre 5 y esto es igual a 1. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que 1 es diferente de 2. Y como los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Y esa es, una vez más, la respuesta correcta de este problema. Entonces, lo podemos hacer tanto gráficamente como analíticamente, pero si conocemos y entendemos el concepto de límite, no hay necesidad de hacer todo este desmadre porque directamente vemos la función y decimos, bueno, esta función no es continua o simplemente no se ve que sean iguales. Entonces, el límite no existe. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso D. Y bueno, vamos a resolver esta prueba que me dice calcular el valor del límite de x cuando tiende a 0 del seno de 7x entre el seno de 5x. A ver, para poder resolver este problema tenemos dos maneras completamente diferentes. Uno, hacerlo con propiedades de los límites y límites notables, y otro, hacerlo con L'Hopital. Lo voy a hacer por las dos maneras, el que ustedes quieran elegir está más que perfecto. Pero para poder hacerlo con propiedades de los límites y límites notables, necesitamos conocer un límite muy importante, que es el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de x que va a estar dividiendo a x y esto es igual a 1. Este límite se puede calcular, sí, si nosotros utilizamos el círculo unitario, sacamos el triángulo y aplicamos Pitágoras y un montón de cosas, pero ese no es el propósito porque, repito una vez más, esto es un límite notable, es decir, es un valor que nosotros ya tenemos que conocer. Entonces, para poder empezar a resolverlo utilizando límites notables, lo primero que tenemos que hacer es aplicar un axioma de los números reales, que es el elemento neutro multiplicativo. Recuerden que el elemento neutro multiplicativo es prácticamente el 1. Entonces, yo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por un 1. Tendríamos el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 7x por 1, que va a estar dividiendo a el seno de 5x por 1. Si ustedes multiplican 1 por el seno de 7x, les va a dar el seno de 7x. Pero recuerden que este 1 yo lo puedo transformar. Entonces, esto lo puedo escribir como el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 7x, que va a estar multiplicando a 7x entre 7x. Y esto va a estar dividiendo a el seno de 5x, que va a multiplicar a 5x entre 5x. Nótese que estoy utilizando el elemento neutro multiplicativo de diferentes maneras, ya sea por el numerador o por el denominador. ¿Por qué? Porque como aquí me necesito, o más bien necesito el 7x y aquí necesito el 5x, lo estoy transformando de diferentes maneras. Si decimos 7x entre 7x es 1, 5x entre 5x es 1, entonces no estoy alterando para absolutamente nada la expresión. Pero repito una vez más, esto lo estoy haciendo por conveniencia. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es decir que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de 7x, que va a estar multiplicando al seno de 7x, que va a estar dividiendo a 7x. Como esto es una multiplicación de fracciones y además estamos multiplicando, recuerden que la multiplicación es una operación conmutativa. En pocas palabras, yo puedo escribirlo en el orden que yo quiera y no estoy alterando para absolutamente nada la expresión. Esto es lo mismo que esto. Y esto va a estar dividiendo a 5x, que está multiplicando al seno de 5x entre 5x. De tal manera que esto lo puedo escribir aún mejor como el límite de x cuando tiende a 0 de 7x, que va a estar dividiendo a 5x, y esto va a estar multiplicando a el seno de 7x entre 7x, que va a estar dividiendo al seno de 5x entre 5x. Podemos darnos cuenta que aquí no estamos haciendo, repito una vez más, nada malo. Simplemente lo estoy escribiendo de otra manera para que se vea más fácil visualmente. Esto va a ser igual entonces al límite de x cuando tiende a 0 de,
Aquí podemos reducir esta x con esta x y únicamente tenemos 7 quintos, que va a estar multiplicando a el seno de 7x, que va a estar dividiendo a 7x, y esto va a estar dividiendo a el seno de 5x, que va a estar dividiendo a 5x. Repito una vez más, esto está multiplicando todo esto que tenemos acá y obviamente estamos calculando este límite. Ahora, mediante propiedades de los límites podemos sacar el 7 quintos como constantes y esto va a ser igual a 7 quintos del límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 7x entre 7x, que va a estar dividiendo a el seno de 5x entre 5x. Ahora, aplicando otra propiedad de los límites, podemos decir que esto va a ser igual a 7 quintos por el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 7x entre 7x, que va a estar dividiendo a el límite de x cuando tiende a 0 de el seno de 5x entre 5x. Y aquí es justamente donde vamos a aplicar nuestro límite notable. ¿Por qué? Porque recuerden que como tal, a ver, solamente así como muy visualmente hablando, si yo tengo, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a teta, más bien a 0, o más bien teta cuando tiende a 0, de el seno de teta entre teta, esto es igual a 1, ¿sí? Solamente estoy cambiando el argumento. Pero quiero que observemos precisamente eso, que es el seno de un argumento entre ese argumento. En pocas palabras, si yo tuviera, por ejemplo, el límite de y cuando tiende a 0 de el seno de y entre y, esto seguiría siendo 1, porque al fin de cuentas sería el seno del argumento entre el argumento. En pocas palabras, yo tengo aquí el seno de 7x entre 7x. Nótese que este 7x es lo mismo que esto. El argumento es lo mismo que lo que está dividiendo. En pocas palabras, yo puedo aplicar el límite notable y decir que todo esto se va a ir a 1 y todo esto se va a ir a 1. De tal manera entonces que esto va a ser igual a 7 quintos, que va a estar multiplicando a 1 entre 1, y esto va a ser igual únicamente a 7 quintos. Por lo tanto, el resultado de este problema sería 7 quintos y esto pertenece al inciso A. Pero repito una vez más, este límite también se puede hacer más fácilmente con L'Hopital y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, borramos y tendríamos lo siguiente. Recuerden algo muy importante, que yo tengo el límite de x cuando tiende a de una función f de x entre una función g de x y podemos aplicar L'Hopital diciendo entonces que esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a de mi función f' de x entre mi función g' de x. En pocas palabras tengo que derivar el numerador y derivar el denominador. Pero mucho ojo porque esto tengo que hacerlo de manera independiente. No lo tengo que derivar como cociente. No, tengo que hacerlo de manera independiente. Entonces decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de, aplicando L'Hopital, ¿verdad? Tendríamos la derivada del seno de 7x. ¿Pero cuál es la derivada del seno de 7x? Vamos a hacerlo de manera independiente, ¿no? Tendríamos la derivada del seno de 7x derivándose respecto a x va a ser igual a ¿cuánto? Para esto necesito aplicar la fórmula de seno de regla de la cadena, que recordemos que la derivada del seno de u derivándose respecto a x, cuando u es una función derivable respecto a x, me quedaría como el coseno de u por la derivada de u derivándose respecto a x. Entonces tendríamos acá el coseno de 7x por la derivada de 7x derivándose respecto a x, y esto va a ser igual al coseno de 7x por la derivada de 7x derivándose respecto a x, es 7, y esto va a ser igual a 7 por el coseno de 7x. Y hacemos exactamente lo mismo con el de abajo. Tendríamos la derivada del seno de 5x derivándose respecto a x va a ser igual a, aplicando regla de la cadena, tendríamos el coseno de 5x por la derivada de 5x derivándose respecto a x. Esto va a ser igual al coseno de 5x por 5, y esto es 5 por el coseno de 5x. Entonces, la derivada del seno de 7x es 7 por el coseno de 7x, la derivada del seno de 5x es 5 veces el coseno de 5x, así que vamos a escribirlo. Tendríamos entonces 7 por el coseno de 7x, que va a estar dividiendo a 5 por el coseno de 5x, de tal manera que ahora sí, evaluando nuestra función, es decir, todo lugar donde veamos una x vamos a poner un seno en su lugar, tendríamos que esto va a ser igual a 7 por el coseno de 7 por 0.
que va a estar dividiendo a 5 por el coseno de 5 por 0. Esto va a ser igual a 7 por el coseno de 7 por 0, pues es 0, que va a estar dividiendo a 5 por el coseno de 0, es porque 5 por 0 es 0. Entonces, ¿cuánto vale como tal el coseno de 0? El coseno de 0, recuerden que es un ángulo notable también, pero nosotros podemos encontrar su valor mediante la gráfica de la función cosenoidal. Recordemos que el coseno está delimitado en 1 y menos 1 como máximo y como mínimo, y este va de pi medios en pi medios. Entonces tendríamos pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. El coseno empieza desde 1, empieza a bajar pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo en pi menos 1, y empieza a subir una vez más pasando por 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo en 2 pi en 1. Entonces, diciendo que el coseno de 0 vamos a encontrar el valor evaluado en el eje de las y, podemos darnos cuenta que 0 sería entonces 1. De tal manera que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Así que decimos que esto va a ser igual a 7 por 1, que va a estar dividiendo a 5 por 1, y esto va a ser igual a 7 por 1 son 7, entre 5 por 1 son 5, y esto me quedaría como 7 quintos. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería doblemente el inciso A. Y bueno, vamos a resolver esta prueba que me dice, ¿cuál es el valor del límite? Y me dan este límite que tenemos acá. A ver, como el límite pasado, también este límite lo podemos hacer de dos maneras completamente diferentes. De hecho, se puede hacer por un montón de maneras, ¿no? Un límite se puede hacer por series, por proximidad, por L'Hopital, por propiedades, por lo que nosotros queramos. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero a ver, aquí hay algo muy importante que tengo que mencionar, y es que, como tal, en el examen de admisión no les van a decir, resuelve este límite mediante L'Hopital, o sin usar L'Hopital resuelve este límite. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no van a saber que lo están haciendo por un método u otro. El método que ustedes elijan está más que perfecto, y por eso yo voy a hacer este límite únicamente con L'Hopital, porque realmente con propiedades se hace muy, pero muy extenso. Así que vamos a recordar una vez más el L'Hopital. Decimos que el límite de x cuando tiende a de una función f de x entre una función g de x aplicando L'Hopital me quedaría como el límite de x cuando tiende a de una función f' de x entre una función g' de x, es decir, entre sus derivadas, ¿sí? Y repito una vez más, es la derivada independiente de cada una de las funciones, no como cociente. Entonces vamos a aplicar L'Hopital. Decimos entonces que esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, el límite de x cuando tiende a 0 de esto. Pero la derivada de 1 menos el coseno de ax vamos a hacerlo de manera independiente. Tendríamos entonces la derivada de 1 menos el coseno de ax derivándose respecto de x va a ser igual a, primeramente aplicando propiedades de la derivada, tendríamos la derivada de 1 derivándose respecto de x más la derivada de el menos coseno de ax derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de 1 derivándose respecto de x menos la derivada de el coseno de ax derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada de una constante E0 menos la derivada de esto que tenemos acá. Y eso es la derivada del coseno con regla de la cadena. Recordemos que la derivada del coseno con regla de la cadena, es decir, el coseno de u cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u derivándose respecto a x. Entonces, esto me quedaría como el menos, que recuerden que estamos sacando como constante, que va a estar multiplicando la derivada de esto, que sería menos el seno de ax por la derivada de ax derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a menos por menos es más el seno de ax por la derivada de ax derivándose respecto de x. Esto simplemente es un a, por lo tanto esto va a ser igual a por el seno de ax. Entonces la derivada del numerador sería esto que tenemos acá. Y esto me quedaría como a por el seno de ax, que va a estar dividiendo a la derivada de 1 menos el coseno de bx. Vamos a hacerlo. Tendríamos entonces la derivada de 1 menos el coseno de bx derivándose respecto de x va a ser igual a, aplicamos lo mismo, la derivada de 1 derivándose respecto de x más la derivada de el menos coseno de bx derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de una constante 0 menos la derivada del coseno de bx derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a menos la derivada de esto sería el menos seno de bx
por la derivada de bx derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a menos por menos es más el seno de bx por la derivada de bx derivándose respecto de x, simplemente es b, y esto va a ser igual a b por el seno de bx. Entonces vamos a tener la derivada del denominador es b por el seno de bx. Y a ver, este paso me lo estoy saltando y me lo he estado saltando, pero estrictamente hablando lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite, y si el límite se indetermina, entonces tenemos que romper la indeterminación con algún procedimiento. Pero repito una vez más, me lo estoy saltando porque ya es más que obvio que esos límites se van a indeterminar, pero si queremos hacerlo y queremos vernos acá muy acá, entonces simplemente empezamos a evaluar esto. Sin haber hecho esto, tendríamos 1 menos el coseno de a por 0 entre 1 menos el coseno de b por 0, y esto me quedaría como 1 menos el coseno de 0 entre 1 menos el coseno de 0. Vimos que el coseno de 0 era 1, entonces 1 menos 1 entre 1 menos 1, y esto va a ser igual a 0 entre 0. Y esto me da una indeterminación. Y esto obviamente lo estoy mencionando y lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque nosotros una vez que aplicamos L'Hopital, pues pensaríamos que ya podemos evaluar y ya me va a dar un resultado, cuando no va a ser así. Por ejemplo, si aquí yo evalúo esta función, tendríamos que esto va a ser igual a, lo estoy poniendo en azul porque está mal, a por el seno de a por 0, que va a estar dividiendo a b por el seno de b por 0. Y esto va a ser igual a por el seno de 0, porque a por 0 es 0, entre b por el seno de 0. Y esto va a ser igual a entre b por el seno de 0 es 0, por el seno de 0 es 0. Y esto va a ser igual a 0 entre 0, y esto también me va a dar una indeterminación. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y L'Hopital no sirvió? ¿Por qué me estás diciendo? Es que L'Hopital lo pueden aplicar tantas veces ustedes quieran y les sea posible. Y les digo les sea posible porque si es una función polinómica, en algún momento se va a convertir en 0. Entonces yo puedo volver a aplicar L'Hopital acá, para ver si ahora sí puedo romper la indeterminación del límite. Obviamente sí se va a poder, pero lo podemos volver a aplicar. Entonces decimos que esto va a ser igual a L'Hopital, aplicando L'Hopital, del límite de x cuando tiende a 0, de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Vamos a hacerlo una vez más de manera independiente. Tendríamos la derivada de a por el seno de ax derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a, sacando constante, sería a por la derivada de el seno de ax derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a a por la derivada del seno de ax, pero esto es el seno con regla de la cadena. Recordemos que la derivada del seno de u derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, sería el coseno de u por la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces aquí tendríamos a por el coseno de ax por la derivada de ax derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a a por el coseno de ax por la derivada de x derivándose respecto de x es a. Y esto va a ser igual a por a es a cuadrada por el coseno de ax. De tal manera entonces que esto me va a quedar como a cuadrada por el coseno de ax, que va a estar dividiendo a, y hacemos el mismo procedimiento para el denominador. Me quedaría como la derivada de b por el seno de bx derivándose respecto de x va a ser igual a b, sacando como constante, por la derivada del seno de bx derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a b por el coseno, aplicando también regla de la cadena, el coseno de bx por la derivada de bx derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a b por el coseno de bx por la derivada de bx derivándose respecto de x es b. Y esto va a ser igual a b cuadrada por el coseno de bx. Entonces acá me quedaría como b cuadrada por el coseno de bx. Y ahí está. Ahora podemos volver a evaluar. Y si se vuelve a determinar, pues entonces volvemos a derivar. Esto va a ser igual entonces a cuadrada por el coseno de a por 0. Que va a estar dividiendo a b cuadrada por el coseno de b por 0. Ahí estamos. Y esto va a ser igual entonces a cuadrada por el coseno de 0, que va a estar dividiendo a b cuadrada por el coseno de 0. Y esto va a ser igual a a cuadrada por el coseno de 0. Ya vimos que el coseno de 0 es 1, pero vamos a volver a ver por qué. Recordemos que es un ángulo notable, ¿no? Tenemos la función cosenoidal que tiene como máximo 1, como mínimo menos 1. Va de pi medios en pi medios.
Aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios y aquí tenemos 2 pi. El coseno empieza a 1, empieza a bajar llegando hasta su punto mínimo, de ahí empieza a subir hasta llegando a su punto máximo. Evaluando la función en 0, podemos darnos cuenta que en el eje de las y vale 1. De tal manera entonces que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, a cuadrada por 1 va a estar dividiendo a b cuadrada por el coseno de 0, que también es 1. Y esto va a ser igual a cuadrado por 1, es a cuadrada, entre b cuadrado por 1 es b cuadrada, y este entonces sería el resultado de este problema, lo cual pertenece al inciso C.